Dele un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa ya mediodía. En este precioso tiempo que Dios nos ha permitido estar adorando y exaltando su nombre. Amén. Lo primero que usted debe de saber que se va a la iglesia es adorar a Dios. Primero debe de tener un corazón adorador, y cuando esa adoración fluye, se revela a través del servicio, se revela a través de manejar una ven, se revela a través de servir un plato de comida a los servidores, se revela a través de una cámara, se revela a través de un ingeniero de sonido, se revela a través de una maestra, se revela a través de un instrumento. Porque un adorador, cuando sabe hacer algo y sabe adorar a Dios, lo hace con todo su corazón. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Amén. En esta mañana es un privilegio para mí, todos los que están en este lugar y los que están también conectados a través de las redes sociales. Usted puede empezar a compartir este mensaje, un mensaje muy edificante. Diga conmigo: dispuesto a recibir. Dígale que tiene a su lado: ¿estás dispuesto a recibir? Amén. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 13. Vamos a leer hasta el 22. Y si Dios nos lleva al 23 también, porque es una palabra poderosa en este día. Es un privilegio para mí poder estar siempre delante de ustedes, pero sobre todo de la presencia de Dios. Y predicamos como atalaya, como predicaban el viernes, que debemos de ser atalaya para el mundo. Y que esta palabra pueda alcanzar vidas, transformar corazones, levantar al que está caído, restablecer al que está débil en este día. Amén. Vamos a predicar bajo un reino con excusas no prevalecerá. Oiga, si usted cree que su liderazgo prevalece excusándose por todo, hoy habrá una mala noticia, pero también hay una buena noticia. Así que siempre la palabra de Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 13. Lo vamos a estar leyendo en el libro de Samuel en este día. Y como subtítulo, la excusa del botín. Tenemos, porque las excusas tienen muchos subtítulos. Las excusas siempre existen. Yo quiero que usted lea conmigo esta historia, una historia poderosa de un hombre que fue, muchos dicen que no fue escogido por Dios, pero la palabra dice que sí. Lo vamos a estar leyendo, vamos a estar hablando de esta historia. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Samuel respondió: de Amalek los han traído. ¿Por qué? Diga, error. Primer error. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Pero, diga conmigo, error. Excusa. Lo demás lo destruimos. Es triste ver un hombre que fue llamado por Dios, escogido por Dios, pedido por el pueblo, pero Dios lo escogió y se excusa. Es como si nunca hubiese conocido al Dios que lo llamó. Entonces dijo Samuel, estamos en el 16, a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín,
Error, diga conmigo. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y todavía reniega, hermanos. Imagínense. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. 21. Mas el pueblo tomó el botín. Error otra vez. Ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová? Yo quiero, ¿sabe por qué quiero leer este 22 y 23? Porque yo quiero aclarar algo en el transcurso de la prédica acerca de los sacrificios. Porque es una excusa que muchas veces decimos: es que Dios no quiere sacrificios. Depende qué tipo de sacrificio usted traiga y por qué lo traiga. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, diga conmigo, obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la... no le escuché. Como pecado de adivinación es la... Porque tenemos que identificar las palabras claves para que un reino no caiga. Y como ídolos de idolatría o sea, la necedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo creo que la palabra habla por sí sola. Y yo le decía a Dios: yo no quiero ser una portadora de tu palabra. Yo quiero que la palabra se revele en mí y sea a través de mí hablándole al pueblo. Porque yo no quiero que Él solo me use en esta palabra y después de que me baje de aquí siga siendo la misma, o usted siga siendo el mismo. Sino que Dios a través de mí, Él deposite un corazón y renueve la mente de cada uno de nosotros. Un corazón nuevo y limpio. Siéntese en esta mañana. Si todavía no ha compartido, hágalo por favor, porque es importante saber que hay reinos que se están estableciendo, que hay líderes que están surgiendo, que hay gente que está naciendo, que hay reinados que están en este momento dando a luz, que están comenzando. Pero es necesario conocer lo que Dios demanda. Diga conmigo: es necesario conocer lo que Dios requiere. Un reino no se establece porque yo quiero dirigirlo. Un liderazgo no se hace porque a mí me gusta enseñar o me gusta liderar. Un liderazgo, un reinado tiene requisitos. Proverbios 25:28 dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. O sea, un reinado, un liderazgo tiene que saber dominarse. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso quiere decir que un reino necesita dominio propio. Diga al que tiene a su lado: necesitamos dominio propio. ¿Por qué me gusta siempre que usted le esté hablando a alguien que tiene a su lado? Porque el espíritu de sueño quiere entorpecer la mente para que usted no aprenda. Y justo en la palabra hay un ataque. Jeremías 17:10 dice: yo soy el que escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Porque un reino, un líder tiene que dar frutos. Dígale al que tiene a su lado también: tenemos que dar frutos. Cuando Dios escoge a líderes, hay requisitos que Él mira y también que Él requiere. Yo quiero comenzar esta historia, este tiempo de enseñanza y de predicación,
con este requisito. Hay dos requisitos muy importantes para Dios. Y usted tiene que saberlo, entenderlo, y abra su corazón y diga: yo quiero recibir esos requisitos, quiero saber cuáles son. Número uno es que estén activos haciendo algo. No se puede levantar un líder o un reino de un hombre o una mujer haragana, acostada y durmiendo como la bella durmiente. Bueno, el ministerio de la bella durmiente lo puede levantar, pero un hombre que que sea usado por Dios, jamás va a estar acostado y ahí va a recibir. Ese es el número uno. Usted tiene que estar en movimiento para que Dios lo mire. Alguien que está todo el tiempo acostado, durmiendo, sin hacer nada, nadie lo puede mirar. No puede, aunque sea un hombre estudiado, dotado, lleno de sabiduría, pero si todo el tiempo está sentado y esperando a que le den o que le hagan, jamás Dios mirará, jamás la gente creerá en el talento o en el don. Eso quiere decir que Dios pone de requisito para ponerte a hacer algo, para confiarte algo, es que tú estés haciendo algo. Estés barriendo, estés limpiando un baño, estés en una cámara, estés haciendo en tu trabajo algo que no te han pedido, pero tú lo haces. Que llegues siempre temprano a tu trabajo, que seas un buen padre. Dios te va a dar 20 hijos, 30 hijos, lo que tú le estés pidiendo. Pero usted tiene que estar en movimiento. Jamás Dios va a ir todo el tiempo a tocar al haragán, despertarte, son las 12 del mediodía. Ni siquiera el trabajo. Oiga, hasta nosotros como papás, cuando nuestros hijos son las 11, las 10, las 12, ¿acaso usted se alegra y lo tiene contento su hijo? Dígale ahorita. Al haragán nadie lo mira. La Biblia dice que no tiene ni derecho de comer. Número 2. Que siempre sean enseñados o dirigidos por alguien antes de ser escogido. Dios siempre levantó hombres que hacían en lo secular algo y para alguien. Vemos a Abraham desde el principio. Él estaba bajo la tutela de su padre, era un hombre adulto, ya tenía criados, pero Dios lo saca de la parentela. Eso significa que Dios lo separa del círculo de su padre, porque quizás su padre era el que dominaba y Dios quería tratar con Abraham. Vemos a Jacob, que tuvo que primeramente trabajar 14 años para independizarse y regresar a su tierra y llegar a cumplirse lo prometido, pero antes tuvo que trabajarle a alguien. Vemos a Moisés. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro y de ahí Dios lo llama por medio de la zarza. Vemos a un Josué sirviéndole a Moisés y de ahí Dios lo restablece como un gran líder que hasta el día de hoy ha sido intachable. Vemos a José, cómo este hombre sirvió en la cárcel, en la casa de Potifar, le sirvió a sus hermanos, fue despreciado, pero Dios lo levantó porque el hombre siempre estaba haciendo algo y estaba haciendo algo para alguien. O sea, es imposible que un reino se levante de alguien que no sabe hacer nada y que no le sabe servir a los demás. Es imposible que Dios mire tu talento cuando ni siquiera lo conocen ni tus hijos, ni tu esposa, ni los que tienes alrededor, ni los que escuchan tus ronquidos cuando duermes. Es imposible. Ahora yo quiero ponerte en esta mañana en reseña lo que Dios requiere. Porque nos encanta liderar, nos encanta crecer, nos encanta avanzar, nos encanta crear, nos encanta establecer, pero requisitos muy importantes. Dios requiere que no se nos olvide que Él nos llamó o nos sacó. Y parece que sea una enseñanza de liderazgo, pues si Dios me la puso, algo Dios va a hacer en esta mañana. A gente Dios va a levantar en este día. Liderazgos van a surgir. Esta iglesia sigue creciendo. Esta iglesia sigue avanzando. Tenemos visión, tenemos proyectos, tenemos ganas de trabajar, pero necesitamos saber lo que Dios requiere para que usted y yo avancemos en lo personal, en lo secular y en lo espiritual principalmente. Porque si buscamos el reino de Dios y toda su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Usted no pretenda añadir algo sin antes buscar el reino de Dios. Requiere que no se nos olvide que Él nos llamó.
o que Él nos escogió o que Él te dio algo. Esa es una de las razones más grandes por la cual los cristianos muchas veces nos desviamos, nos engrandecemos o nos hacemos altivos u orgullosos, porque se nos olvida de dónde Dios viene. Mucha gente dice, oh, de donde Dios te sacó ni te acuerdes. Tienes que acordarte para seguir adorándole a Él. Tienes que acordarte para seguir a sus pies. Tienes que mantener ese aguijón, como decía Pablo, porque ese aguijón es el que te mantiene al lado de Dios, es el que te sostiene buscando su rostro. Si usted se va a acordar para regresar, entonces sí, pida amnesia del cielo. Pero es necesario recordar y saber que Dios te escogió, que no son la belleza, no son los mejores talentos, no es la gratitud con la gente, es la gratitud de Dios, es la misericordia de Dios. Dice que sigamos su voz y sus instrucciones. Número 2, Dios requiere tantas cosas, pero yo le voy a explicar lo esencial, porque no terminaríamos de leer lo que Dios nos demanda. Porque nos encanta saber de las bendiciones y cómo Dios paga, cómo Dios remunera. Nos encanta saber de la lluvia de tardía y temprana que caiga sobre nosotros. Son los mensajes más poderosos, son los mensajes que levantan a un pueblo, a una iglesia. Pero también los requisitos para que esas bendiciones fluyan es importante saber. Para el llamado que Dios tiene, porque yo estoy segura que aquí hay gente que Dios tiene propósitos y empezará a levantar ministerios. Hace 2 semanas, creo, alrededor, mi esposo me dijo, Dios empezará a levantar ministerios. Dios empezará a dar talentos. Que sigamos la voz y sus instrucciones. Porque cuando nosotros empezamos a caminar y empezamos a fluir y empezamos a ser útiles y empezamos a florecer en algo, se nos olvida escuchar las instrucciones desde el principio, cuando Dios te llamó. Yo no sé a usted, cuando Dios lo llamó, de dónde Dios lo sacó, si a usted se le ha olvidado, pero a mí no se me ha olvidado. Y sé perfectamente escuchar la voz de Dios, y sé perfectamente cuando Satanás habla. Porque hay cosas que parecen buenas, pero para Dios no son agradables. Y usted tiene que saber discernir y saber tener el buen oído y decir, yo recuerdo lo que Dios me dijo al principio y ahí yo me voy a mantener. Yo recuerdo lo que Dios me dijo un día y ahí me voy a mantener. Es importante discernir la voz de Dios y las voces, porque son muchas voces de los hombres. Un líder debe de mantenerse en una visión. Es por eso que muchas iglesias usted las ve de un modo un día, las ve de otro modo otro día. Un tiempo tienen un tipo de cristianos, otro tiempo tienen otro tipo de cristianos. Usted ve movimientos, usted ve ministerios de predicadores de una manera y luego los ve de otra, y retroceden, caen y en fin, sin ninguna identidad, porque no saben seguir las instrucciones. Y número 3, la más importante, que es la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Son requisitos que Dios pide para establecer un reino y ponerlo perpetuo para siempre. La obediencia es el requisito, es uno de los requisitos que da como frutos. Oiga bien, la obediencia da como fruto las bendiciones que usted y yo gozamos. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos dé, pero ¿qué usted obedece? ¿Escucha usted a Dios? ¿Pone atención a lo que Dios lo ha mandado? ¿Tiene propósito, como dice la alabanza, de adorarle? ¿Que venimos a adorarle? ¿O vivimos para adorarle a Él? Debemos de ser obedientes. Pues yo quiero hoy comenzar con esta historia de David. Después de haber escuchado los requisitos que Dios pide y los requisitos que usted y yo debemos de llenar para poder establecer un reino para siempre. Y si no, usted lo identificará que será un reino con excusas, no prevalece. Y la excusa del botín fue uno de los más famosos de Saúl. Saúl fue un rey que fue proclamado rey, pedido por el pueblo de Dios. En ese tiempo Israel estaba siendo gobernado por los jueces y los profetas. En ese momento, todas las guerras y las batallas, Dios levantaba un libertador y era el que iba delante de la batalla de la guerra.
Dios se revelaba a través de su poder, hacía cualquier cosa, pero Dios siempre daba la victoria a Israel. Pero un día, diga conmigo, un día, el pueblo de Israel se cansa del poder real, del poder único, del poder directo de Dios y empiezan a pedir un rey. Y empiezan a proclamar un rey y llegan todos los líderes principales de Israel y le dicen al profeta Samuel y le dicen: queremos un rey como las demás naciones. Porque muchas veces nosotros pedimos cosas porque miramos y no sabemos lo que pedimos. Y empieza Israel y le dice: queremos un rey. Samuel dice que se molesta porque se sintió desechado, pues en ese momento era Samuel el que llevaba la batuta del reino de Israel. Era él el que hablaba, era él el que se comunicaba con Dios. Era a través de Samuel que Dios hablaba. Era a través de Samuel que Dios libraba al pueblo de Israel, a través de su palabra, levantando libertadores. Dios le dice: no te preocupes, Samuel. No te molestes, no es a ti a que han desechado, es a mí al que han desechado. Porque Samuel solamente fue un profeta, un instrumento poderoso en Dios, pero era el mismo Dios que se manifestaba en su boca. Y entonces Dios dice: bueno, escucho a mi pueblo, levanto un rey, levanto un hombre. Ese no lo escogió el pueblo. El pueblo dijo: queremos rey, nosotros queremos que alguien nos libre. O sea, Dios estaba librándolos, Dios les había dado grandes victorias y todavía no veían las victorias. El pueblo se estaba excusando, desde ahí empezaba un reino con excusas. El pueblo se estaba excusando porque ellos querían un rey, aunque tenían victoria, ellos querían un hombre visible. Y viene Dios y escoge, dice que escoge a Saúl, un hombre hermoso, de una apariencia única en todo Israel. Como los que están sentados aquí al frente, como los que dicen amén rápidamente. Hombre hermoso, único, dice, de altura que sobrepasaba a todos los israelitas con sus hombros. O sea, era parecido a uno que veo por acá, que sobresalía la cabeza sobre todo el pueblo de Israel. Dios miró a ese hombre, pero Dios no se equivocó. Diga conmigo: Dios no se equivoca. Dios mira a Saúl y dice: a este hombre vamos a escoger. Pero lo divertido de este hombre, que andaba detrás de los asnos, buscando unas asnas que su papá había perdido. Su papá le encomienda y le dice: búscame las asnas que se me han extraviado. O sea, un hombre hermoso, un hombre grande detrás de burritos. Un hombre que podía hacer algo más. Pues tenía estatura, tenía postura de rey, tenía los ojos de un rey, tenía quizás la cabellera, pues si dice que era bien hermoso, era hermoso de todo. Si sobresalía, no sé si no tenía pelo, porque aquí hay gente que no tiene pelo y sobresale con su hermosura. Dale un fuerte aplauso al Señor. La Biblia no discrimina a nadie. Él solo dice que es hermoso, no dice cómo era, pero que sí sobresalía con su estatura de todos. Pero este hombre andaba atrás de las asnas de su padre que se habían perdido. Aquel hombre afanado con su criado buscando las asnas de su padre, preocupado por las asnas de su padre. Aquel hombre había caminado por 3 días, dice, ya buscando aquellos burritos de carga que eran usados. No era malo tener asnas, las asnas eran muy utilizadas. Las asnas eran las que portaban la carga de Israel. Es más, Jesús se subió sobre un asna. Muchos reyes se subían sobre las asnas. Era su medio de transporte. O sea, sin embargo, aquel hombre hermoso no estaba mal, estaba haciendo algo, pero no era lo que él podía hacer. Él podía hacer algo más. Él podía ser un rey. Y Dios miró en ese hombre que él podía ser un rey. Dios pone a Saúl como rey. No lo escoge. Dice la palabra de Dios que Dios escogió a Saúl como rey. O sea, él no estaba buscando un reinado. Él estaba buscando las asnas de su padre. Y de ahí Dios miró que podía ser útil. Dios miró la estatura de aquel hombre. Dios dijo: voy a escuchar mi pueblo y voy a levantar un rey. Saúl le dijo: este rey hará esto porque Dios conoce su corazón.
es algo que muchas veces, y por eso es tremenda esta palabra, porque podemos ver cómo muchas veces nosotros nos excusamos cuando sabemos que Dios, dice un salmo que no está aún la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. O sea, apenas se está empezando a cocinar en tu mente el pensamiento y ya Dios lo conoce. Y aquel hombre fue ungido por Samuel. Fue ungido en privado por Samuel. Antes de ser presentado al pueblo, Samuel le empieza a dar las instrucciones. Instrucciones que aquel hombre no escuchó. Porque dice que, fíjese que es importante este detalle que yo descubrí a través de esta palabra, que Saúl estaba siendo ungido por Samuel y estaba pensando en las asnas de su padre. Porque dice que cuando Samuel deja de derramar el aceite sobre la cabeza de Saúl, le dijo: y por las asnas de tu padre no te preocupes. Entonces significa que esa expresión, como Dios sabía el corazón, estaba Samuel escuchando. Dios le dijo: este está siendo ungido, pero está preocupado por los caballitos de su padre. Y desde ahí comienzan las excusas. Porque muchas veces nosotros estamos planificando algo y Dios te está dando instrucciones y tú estás en otras cosas. Entonces, cuando nosotros no estamos prestando atención a lo que Dios quiere, cuando Dios te pide cuenta, tú le vas a dar excusas. Porque si usted no puso atención a las instrucciones, a los mandatos de Dios, al propósito de Dios, usted será una excusa. El resultado que usted será un hombre con excusas inservible o una mujer inservible. Y dice que le dijo: por las asnas de tu padre no te preocupes. Y también cuando fue presentado, Saúl también le vuelve a decir: te voy a dar 3 señales. ¿Y sabe cuál le dio la primera? Le dijo: vas a encontrar unos hombres que te van a decir que las asnas de tu papá ya fueron encontradas y que tu papá ahora está preocupado por ti. O sea, si desde el principio Dios le habla a Saúl de la preocupación de los animales, de las cosas, de lo material, es porque era un hombre que tenía un corazón puesto en lo material. Entonces usted dirá: Dios se estaba equivocando. Dios no se estaba equivocando. Dios estaba demostrándole al pueblo de Israel, oiga bien esto, Dios estaba demostrándole al pueblo de Israel que Él era un Dios todopoderoso, que ellos estaban pidiendo algo que Él ya había dado, que Dios ya había suplido, porque muchas veces nosotros pedimos cosas que ya Dios ha hecho por nosotras, pero como estamos pensando en otros quehaceres, estamos mirando otras cosas, no vemos las bendiciones de Dios, no vemos el poder de Dios a través de nuestra vida. ¿Y sabe lo que le dijo Saúl? ¿Acaso no será toda la riqueza de Israel para ti y para tu casa? O sea, estás preocupado por unos burritos y vas a tener caballos, camellos, burros, oro, plata, dominio, vas a tener mujeres, vas a tener reino, victoria, y tú preparado y preocupándote por un botín pequeño. Esa es una excusa que muchas veces nosotros tenemos. Preocuparnos por pequeñeces cuando Dios está haciendo cosas grandes en nosotros. Dios ha hecho algo poderoso en ti. Dice: pero es que todavía me falta esto. Denle el aplauso al Señor. Sea libre, sea libre. Sea libre de adorar a Dios. Sea libre de glorificar a ese Dios que no tiene excusa para bendecirte. Saúl estaba preocupado y estaba recibiendo una de las posiciones más altas que Israel había experimentado. O sea, era el primer rey de Israel. Oye, eso no era poco. Era el primer hombre escogido por Dios para reinar. Y Saúl estaba preocupado por lo material, excusándose todo el tiempo en lo material. ¿Sabe que cuando luego viene Samuel y dice: lo voy a presentar al pueblo que ya había sido ungido en secreto, o iba a ser presentado en público? Porque lo que Dios hace contigo en secreto un día va a salir al público. Y también lo que tú haces escondido delante de Dios, lo malo, un día también saldrá a público. Saldrá en Facebook.
aunque ahora están hackeando, tengan mucho cuidado. 2 de la mañana esta madrugada mi esposo llamándole en videollamada para tomar su cara y montar cosas, hacer montajes. Tengan mucho cuidado. Así que si a usted le gusta estar a las 2 de la mañana en Facebook, en su teléfono, duerma tranquilo. Mejor no esté en los teléfonos, descanse. Entonces van a presentar a Saúl. Y oiga bien, Saúl, escondido. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Dijo Samuel. Y empiezan a preguntar y ¿sabe qué tuvieron que hacer? Preguntarle a Dios dónde estaba Saúl. Y dice que vieron a aquel hombre de altura alta, ya como los que están allá en social media, altos y grandes y hermosos, y escondido tras el bagaje, tras las cosas que tenía. El bagaje era las maletas, el bagaje era todos los utensilios que Israel transportaba, sus casitas, le llamaban como carpas, sus carpas, todos sus utensilios. Ese era el bagaje. Aquel hombre ya había sido escogido como rey. Aquel hombre ya había sido, le habían echado el aceite, ya Samuel le había declarado y todavía estaba escondido. ¿Dónde está el rey de Israel? Y Saúl escondido tras los tumultos de cosas, tras los tanates, como decimos. Un hombre alto escondido, excusándose tras de las cosas ahí. No quiero, tengo miedo. Pero no era el temor, porque tener temor de Dios, no miedo, es bueno. Porque oiga, servirle a Dios y que Dios te escoja, hay que temblar. O sea, hay que saber que entra en ti algo poderoso. Dice que Saúl ya había sido embestido por profetas. Dice que Dios mudó su corazón. Dios mudó todo su ser. Después que él encuentra una guarnición de profetas, dice que ese hombre fue embestido. O sea, ya tenía investidura. Dios le había dado poder y él aún tenía miedo de ser el rey. Porque él no estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo en él. Porque él no estaba, su corazón no entendió el propósito de Dios para él, para su vida. Entonces dice que aquel hombre estaba escondido y lo van y lo traen y lo sacan. Y aquí comienzan las excusas de Saúl. Empieza que el hombre fue sacado, lo llevaron, empiezan a entregársele las guarniciones de guardias, de soldados, los más temibles de Israel, y empieza que el hombre a agarrar fuerza con los demás. El problema de agarrar fuerzas, es bueno fortalecerse unos con otros, pero tu fuerza debe depender de Dios siempre. O sea, la fuente de tu fuerza, el inicio de tu fuerza, o sea, la fuente donde nace tu fuerza debe de ser Dios. Es por eso que usted no espere que otra gente lo fortalezca, que la palabra sea de bendición, pero su fuerza viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Para los que les encanta que les estén llamando y les estén rogando, pues déjame decirte que no siempre Dios va a utilizar gente para levantarte. También va a utilizar gente para hacerte a un lado. El problema de Saúl es, y lo vemos a través de la historia, que él dice en el capítulo 15, y usted puede ver en las diferentes guerras, es que él siempre se excusó de lo que su corazón realmente maquinaba o hacía. Y él siempre dijo, es que el pueblo me pidió, y lo vemos aquí como dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. O sea, cuando Samuel llega, Samuel no le estaba pidiendo cuenta, pero él ya sabía que había fallado. Y él empieza a decirle, mira, yo hice lo que Dios me pidió y he cumplido la palabra. Entonces Samuel le dice, ¿y qué es lo que estoy escuchando? ¿Estoy oyendo que está en Facebook? ¿Es una grabación o qué? ¿Son los bueyes o no de los amalecitas? O es que el pueblo pidió que lo libráramos. Óigame, es que el pueblo me dijo que lo hiciera. Oiga, por eso es que Samuel le declara y le dice, ¿no te ha puesto Dios por jefe? No solamente lo puso por jefe, le dice, ¿no te ha puesto Dios como rey? ¿Y escuchaste las voces de la gente?
Hiciste lo que los demás te dijeron, porque hay líderes que antes de escuchar la voz de Dios escuchan lo que la gente quiere, lo que la gente prefiere, porque muchas veces queremos ser los preferidos de la gente, pero desechados por Dios. Y ese es el tipo de reinado, ese es el tipo de líderes que ahora estamos mirando, que queremos agradar las voces del pueblo, pero no la del que nos llamó. Y ahí nos damos cuenta que a Saúl se le había olvidado quién lo llamó. Y es por eso que me encanta cuando le dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, oye, eras grande de estatura, pero tú eras pequeño, porque sabe que cuando Samuel le dijo que tenía una encomienda de Dios para él, que viniera, que comiera, que le había apartado una espaldilla de un animal, lo mejor del animal, que comiera para declararle lo que Dios le había dicho, le dice: ¿cómo me vas a declarar a mí? Ya Saúl sabía que era un profeta usado por Dios. ¿Cómo me vas a llamar a mí si yo soy de la tribu de Benjamín, de los más pobres, de los insignificantes, de los que no valen nada en esta región? Oiga, para Saúl él no valía nada. Qué triste ver un líder que piense que no vale nada y querer liderar a otros. ¿Qué cree usted que va a dar? Un líder vacío, ¿qué va a dar? Un líder que se sienta feo, ¿qué va a dar? Va a crear bellezas. Inservible. Oiga, usted no se tiene que enaltecer. Usted tiene que darle siempre la gloria a Dios que lo levanta, Dios que lo escoge, Dios que lo libertó, Dios que lo llamó. La gloria es para Él, la gloria es para Él, la alabanza es para Él. Pero si hay algo que usted tiene que saber, es que si usted ha sido llamado para cosas grandes usted tiene que dar. Yo siento que Dios está hablándole a hombres y mujeres. Eras pequeño. Dios sabía que aquel hombre grande era pequeño de corazón. Era un hombre que no entendía el propósito de Dios. Ya Dios lo conocía. Ese es el problema de un líder que a escondidas creemos que engañamos. A la gente la podemos engañar, pero líder, reinos, gobiernos, principados de las tierras, no se engaña a Dios. Dios te conoce. Dios sabe lo que tú eres, Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe lo que tú estás haciendo y Dios sabe lo que tú vas a dar. Y dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz la guerra hasta que acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín. Y aquí está el subtema, la excusa del botín. Saúl le dice: es que al pueblo le agradaron los ganados, los tipos de ganado que tenían. Oiga, es que eso yo no lo tengo y por eso lo voy a agarrar. Es que eso vale, mire, es dinero. Hace dinero uno rápido, hay que levantar ese negocio. Oh, mire, es que ahí pagan bien, hay que ir aunque usted esté sirviendo licor. Oh, es que ahí yo voy a aprender aunque usted aprenda mañas. Saúl puso sus ojos, no solamente lo tenía los ojos, sino el corazón siempre estuvo lleno de excusas. Él no era el botín que él quería. El problema es que él siempre tuvo excusa. Y lo vemos a través de diferentes historias, que él siempre tuvo excusas. Si usted lee todo el capítulo de Samuel, se va a dar cuenta que en muchas ocasiones Samuel no es que se equivocó. Samuel hizo lo que él quiso y no siguió la voz de Dios. Por eso es que cuando un líder no sigue la voz de Dios, entonces está haciendo lo que él quiere. ¿Me está escuchando? Cuando dice, cuando no entiendes o no pones tu corazón y todas tus fuerzas en algo que te dan, no valoras entonces cuando te pidan cuenta, entonces el resultado serán excusas. Oh, mire, le voy a dar para que esté liderando aquí. Sí, yo puedo, yo soy inteligente, yo soy rápido. Es más, yo ya sé. Cuando hay gente que usted le dice: mire, va a ser, ya yo sé. Mire, lo va a tener que hacer, ya yo sé. No, hermano, fíjate que queremos que lo haga. No, yo sé. Y cuando usted va: hermano, mire, no lo tenía que hacer así. No, es que fíjese que fue el otro hermano que me lo dijo. O su jefe en su trabajo le dice: mire, usted ahora este día va a aprender a hacer algo. Eso yo ya lo sé, no lo quiero hacer.
Y cuando se equivoca, ¿por qué usted me hizo perder? No, usted me dijo, pero mire, siempre. ¿Por qué viene tarde? Oh, porque mire, por lo otro, porque me enfermé y me desmayé, me enterraron y hoy salí del entierro. Siempre hay excusas. Siempre hay excusas. Cuando no nos gusta obedecer, cuando no nos gusta que nos guíen, siempre el resultado es una excusa. Y para todo tenemos excusa. Para todo tenemos murmuración, para todo tenemos un porqué o un para qué. Como decía, un porqué, pero le dijo, pero mira, hemos ofrecido a Dios lo mejor. Dios nunca le pidió un sacrificio a Samuel de lo de Amalek. Él le dijo, se destruye todo lo que respira. Bebés, animales pequeños, recién nacidos, niños, animales recién nacidos, todo se destruye. Jamás Dios habló de un sacrificio de esos animales. Jamás Dios quería lo primogénito. A Dios le encantaba lo primogénito, pero del sacrificio que Él pedía. Y es aquí donde muchas veces decimos, oh, es que Dios no quiere sacrificio. El sacrificio que Él te pide, Él lo recibe. A Dios sí le gustan los sacrificios, lo sacrificial. El problema es que lo quieras hacer el sacrificio a tu manera. El problema es que tú digas que vienes a servir a tu manera. El problema es que quieres liderar a tu manera. El problema es que quieras crecer a tu manera. El problema es que quieras llegar alto a tu manera. Ese es el sacrificio que Dios desecha. Ese es el sacrificio que Dios no lo mira. Ese es el sacrificio que está por demás. Como yo siempre digo, de velarme, pararme en el altar, no dormir muchas veces para yo misma venirme a condenar. No, yo quiero sacrificarme, pero que sea visto por Dios en el cielo. Que cuando suene la trompeta, mi nombre esté ahí puesto en la lista y puedan llamarme. De ese sacrificio es el que Dios está demandando. Claro que sí, iglesia. Claro que sí, Dios. Ahí tú que me estás mirando, Dios sí pide sacrificio, porque muchas veces nosotros tenemos que tomar una cruz pesada y llevarla como Jesús la llevó, pero la llevó y fue crucificado. Muchas veces nosotros tenemos que ser juntamente con Él crucificados. El sacrificio en desobediencia es la que Dios no quiere. Samuel le dijo al principio, a los 7 días levantaremos un sacrificio, una ofrenda de paz a Dios. Dios se la estaba pidiendo. Eran de los mismos tipos de animales que Amalek tenía, pero ese Dios se lo estaba pidiendo. Mas sin embargo dice que Samuel se adelanta, porque la gente desobediente, la gente con excusa, dice, oh, es que yo pensé que le iba a gustar. No piense, pregunte si lo quieren así. Oh, es que yo pensé que eso quería. No piense, hágalo como se lo pidieron. Entonces, aquí es donde dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Esta palabra de prestar atención me encanta. Es importante prestar atención. Cuando tú prestas atención, miras los detalles, escuchas los detalles, empiezas a trabajar basado en los detalles. Empiezas a trabajar bajo el orden que te han dicho. Empiezas a trabajar, a fluir, a crecer en un orden que Dios te demanda. Empieza un líder a crecer conforme a un orden, porque hay detalles como los requisitos que al principio les dije que Dios requiere. Esos son detalles que debemos prestar atención y obedecer. No pretenda usted llegar alto, lejos, establecer reinos, plataformas y cuánta cosa sin antes escuchar los detalles que Dios tiene para lo que tú vas a empezar. El propósito con el cual Dios te ha puesto. Dios le dijo, ¿por qué? Como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación. O sea, Saúl no solamente se excusaba ante el pueblo. Saúl realmente lo que era un rebelde. Había rebeldía en su corazón, porque cuando usted no hace lo que le piden, usted se convierte en un rebelde. Rebeldito, rebeldita. Porque a veces decimos, no, yo desobedecí, pero un poquito. Eso no cambia el factor del orden del producto. Claro que el producto
lo que va a recibir no va a ser lo que se le pidió. Es rebeldía y obstinación, necedad. Y mire, la destrucción de un líder. Las excusas son una actitud, son el resultado de la falta de interés o atención en una encomienda o misión. O sea, a Saúl se le había dado una encomienda, una misión, pero él no le puso interés desde el principio. Diga conmigo, porque estaba preocupado por las asnas. Diga conmigo, dígale, cuéntele al que tiene a su lado. Ahora sí, dígale, porque estaba preocupado por las asnas. Dice, una misión designada o la manera de encubrir sus faltas y su desinterés por algo. O sea, Saúl no estaba interesado en escuchar la voz de Dios. Saúl estaba interesado en que la gente le dijera lo que él también quería. Porque muchas veces nosotros pedimos opiniones, pero queremos que nos digan lo que nosotros queremos. Y cuando vemos ese resultado decimos, eso voy a hacer. Pero cuando nos dicen de otra manera, no, entonces dicen, no lo voy a hacer. Entonces, ¿para qué usted viene a pedir un consejo? A nosotros como pastores eso nos pasa día con día. Mire, quiero hablar con usted 2 horas, 3 horas, y al final hacen lo que quieren. Pero no, nosotros no tenemos problemas. Saliva hay para hablar y volver a aconsejar y recibirlo y abrazarlo y otra vez llorar, contentarnos y decir, bueno, entendió después del proceso, como Saúl, que al principio no entendió y dice que nunca entendió el pobre Saúl. Saúl terminó a su manera. No fue Dios. Dios tenía un plan con él. Dios dijo, voy a poner a este hombre para que el pueblo de Israel mire que yo sí los estaba gobernando y los estaba librando y les estaba dando victoria. Pero ellos quieren un líder, quieren un rey. Aquí está. Y dice, el reino de Saúl siempre estuvo lleno de excusas y tratando de complacer a un pueblo que solamente buscaba el bienestar propio, pero nunca agradar a Dios. Es terrible que tú pierdas tu posición por agradar a otros, porque te lo garantizo que tarde o temprano Dios te lo va a demandar. Te lo garantizo que tarde o temprano Dios te va a desechar. ¿Y sabe qué? A veces es la misma gente que te pide que des, ellos mismos te quitan y te sacan. Porque eso es cuando nosotros no ponemos atención a Dios. La rebelión y la obstinación son, es un murmurador, es un mentiroso, es un hipócrita, es un necio, un autoritario, un vagabundo y un desubicado. Una persona que anda en rebelión tiene estas características. Una persona que tiene excusas todo el tiempo para todo, siempre murmura. O sea, tras de la excusa es la murmuración. Tras de la excusa está mintiendo, porque una excusa es una mentira. Usted sabe la realidad. Usted está diciendo que no hizo algo por aquello y lo otro, pero realmente usted es una excusa que busca. Entonces es un mentiroso. Es un hipócrita porque dice, lo voy a hacer, pero no lo hace. Y dice, sí, yo lo quería hacer, pero es mentira, no quería hacerlo. Es un necio porque le están diciendo, hazlo así, mira, te va a resultar, y lo hace siempre como quiere. Entonces, como dice la palabra, que era el necio, el que murmura, el que siempre anda en rebelión, dice que tiene un espíritu de obstinación, de necedad. Es autoritario porque no quiere que nadie lo gobierne. Dios iba siempre a gobernar a Saúl. Dios le entregó el reino de Israel, pero no le entregó el poder de gobernarlo a su manera. Dios le dijo, tú vas a gobernar como yo te diga, te doy órdenes, pero Saúl lo siguió a su manera. Entonces es autoritario, es un vagabundo, porque Dios le decía, mira Saúl, haz esto. A través de Samuel él hacía lo que él quería. Mire, llegó al grado al final casi de la historia que Saúl fue hasta consultar a divinos. Fue a consultar a divinos, y eso era prohibido en Israel, y llegó hasta ese punto. Porque de tanto que él quiso hacer, no hizo nada. Hay gente que quiere liderar, reinar, y hace, pero como no busca la dirección ni escucha la voz de Dios, no hace nada y termina pecando. Saúl terminó pecando. Saúl hizo, mire, mató a profetas,
Saúl levantó guerras que Dios no lo había mandado a hacer. Saúl llegó a querer hasta matar a su propio hijo Jonatán, porque en cierta ocasión Jonatán levanta a su escudero, a su equipo de armas, dice, porque los filisteos estaban de frente, estaban a punto de atacarlos, pero Saúl en su necedad, él no lo quería hacer. Entonces viene Jonatán y no espera la orden de Dios y dice que Dios lo aprobó, porque hay cosas que para algunos no debe de ser aprobado, pero mientras Dios te diga y tú de verdad escuches la voz de Dios, Dios te va a respaldar. Dice que Jonatán solamente con un escudero, él va y sube a la guarnición y llega hasta los filisteos y mire, los vence, mata a filisteos. Y todavía, óigame, Saúl, para no darle la victoria, el crédito a su mismo hijo, mira hasta dónde estaba este hombre necio. Dijo que no debía de comer todos los hombres que habían estado en la guerra, que tenían que ayunar y esperar hasta el siguiente día. Y todavía faltaban filisteos que matar. Y dice que el pueblo de Israel, o sea, los guerreros, aún con hambre se enfrentaron y aún Dios le dio la victoria, porque Dios había respaldado a Jonatán. Y Saúl lo había hecho en rebeldía porque no se le iba a dar el crédito a él de la victoria. Esos son líderes que tienen excusas. Y Dios le da la victoria a Jonatán. ¿Y sabe qué hace? Lo lleva ante el pueblo y le dice: lo debo de matar por haber hecho algo sin mi consentimiento. Pide lista y dice que ya antes había pasado lista y había visto que la gente, los guerreros, estaban desertando porque Israel estaba perdiendo, ya no estaban creyendo. Y entonces Jonatán se levanta y dice: vamos a pelear, dan la victoria. Y mire, el pueblo, en ese caso, mire, antes el pueblo le había dicho que agarraran los animales del anatema, pero ahí le estaban diciendo: no, libremos a tu hijo porque él hizo algo bueno. Entonces, pues hoy voy a obedecer. O sea que Saúl siempre se mantuvo. ¿Qué dice usted? ¿Y qué dicen los de este lado? Y ahí me voy, donde me conviene. Es tremendo ver líderes a la conveniencia de los demás y a querer escuchar lo que ellos quieren. Entonces podemos darnos cuenta que Samuel fue un hombre que no tuvo carácter desde el principio. Un hombre que fue escogido, pedido con excusas del pueblo, pero él nunca formó un carácter para saber lo que Dios lo había puesto a hacer. Un líder establecido para siempre. Segunda de Samuel 7:16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, le dijo Dios a David. Aquí ya lo vemos en segunda de Samuel, cuando aparece David. Fue desechado Saúl, fue despojado del reino. Y sabe que no fue instantáneamente. Ustedes saben que los tiempos de Dios son en el tiempo de Él. Exactamente, Él gobernó 40 años, Saúl gobierna 40 años, pero su reinado fue desechado casi desde el principio. Lo demás Saúl lo hizo, unas cosas obedecía y otras cosas eran a su manera. Ya definitivamente ya Dios había dicho que no iba a ser para siempre su reinado. Es más, el día que él no obedeció, cuando atacaron a Amalek y cuando salvaron y guardaron y reservaron la vida de aquel rey, desde ese momento dice que Dios desecha a Saúl. Y entonces cuando Saúl escucha que Dios le dice que es desechado, rasga el manto de Samuel, se cuelga de Samuel y rasga el manto. Y eso significa, le dice Samuel: por tanto rasgaste mi manto, desde este momento tu reino ha sido desgarrado también. Porque cuando nosotros vivimos en excusas y perdemos, lo único que recibimos es pérdida. El producto de la excusa es pérdida. Porque si tuviste para crear, maquinar una excusa, es porque algo perdiste. Si tú haces las cosas bien y las haces como te dicen, no hay excusa, no hay mentira, no hay murmuración. Todo lo que tú vas a entregar, todo lo que te pidan o todas las cuentas que tú darás serán reales. Pero si tú no obedeces, son excusas que entregarás. Dice, la obediencia y prestar atención, la obediencia es el mayor resultado de escuchar la voz de Dios. O sea, usted me dice que es obediente cuando escucha la voz de Dios. La obediencia da como resultado el que usted sí de verdad pone atención a lo que Dios pide. Dios es un Dios verdadero. Es más, aquí en el capítulo 15 también dice que
todo lo que Dios le prometió a Israel, Dios lo cumple y lo cumplirá y lo cumplió. Porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y aunque Dios dijo en cierta ocasión, me arrepiento de haber escogido a Saúl, entonces usted dice, está contradiciéndonos. No, se arrepiente de haber puesto un rey, de haber puesto, porque Él ya lo gobernaba todo. Pero más sin embargo, en la misericordia de Dios levanta otro rey. Porque si hay algo que te voy a decir, que cuando Dios quita tu liderazgo, ya Dios tiene preparado a alguien. Eso, hermanos y hermanas, pueblo de Dios que me escucha, cuando tú dices ya no quiero, ya Dios dice ya yo tengo. Desde el principio Samuel se lo declaró a Saúl, le dijo, ya él tiene un prójimo mejor que tú. Es por eso que usted no se sienta único ni exclusivo. Porque Dios, cuando tú ya no quieres obedecer, ya Dios tiene un obediente o una obediente. Ya tiene Dios alguien que sabe escuchar, alguien que sabe entender lo que Dios quiere. Salmo 51:10 dice, crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. David le estaba diciendo, crea en mí un corazón limpio. Mire, ya David estaba preparándose. Y es curioso, mire, Saúl buscaba las asnas de su padre. David pastoreaba ovejas de su padre. Dos diferentes tipos de animales, pero dos trabajos similares. Hechos 13, 21 dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Ya Dios tenía provisto un rey que hiciera todo lo que él quería. Líder, que tú estás en este lugar, es importante que sea tu liderazgo conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, que tu trabajo sea conforme al corazón de Dios, que hagas con agrado lo que haces para Dios. Primera de Samuel 16:7 dice, Dios le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por las apariencias ni por su postura. La gente mira la apariencia, pero yo miro. O sea, Dios no estaba desechando no solamente la apariencia, que nosotros creamos que es la apariencia lo más importante. Lo que Dios le dice, pero yo miro el corazón. O sea, Dios mira el corazón con el que tú lideras. Un reino con excusas no va a prevalecer, pero un reino bajo el corazón de Dios será puesto para siempre. Porque Dios le dijo a David que su casa y su reinado prevalecería para siempre. ¿Cuántos creen que su reinado, su liderazgo, su posición debe de ser para siempre? Usted no puede sentirse un pasajero en Dios. Somos peregrinos de esta tierra, pero de lo que Dios te confía debes de saber que tú debes de atesorarlo para siempre, hasta el día que Él venga, guardarte hasta el día que escuchemos la trompeta sonar, hasta el día que veamos en las nubes venir al Hijo de Dios.